Gloria a Dios, Dios les bendiga. Es un gusto para mí compartir con ustedes el tema lugar estratégico. Leemos en Josué capítulo 24, verso 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de casa? Puede referirse a una vivienda, puede referirse a un edificio o parte de ese edificio. En la Biblia también se refiere a toda la descendencia de una persona cuando se habla de casa. Se refiere también a un grupo de personas. Se refiere al conjunto de personas que viven juntas en determinado lugar. Y también se refiere al linaje o a la descendencia de una persona. La Biblia habla del linaje de David, habla de la casa de David. A eso se refiere. La casa, la Biblia le da una gran importancia a lo que es la casa, a lo que es el hogar, a lo que es esas familias pequeñas. La Biblia los menciona o los tiene como un lugar estratégico para hacer grandes cosas. Encontramos, al menos en los tiempos bíblicos, que se le daba gran importancia. Pero yo quiero que nos hagamos la pregunta: ¿es bíblico celebrar el culto en los grupos pequeños o en la casa? Quizás usted dice, ¿será bíblico esto que estamos haciendo en este tiempo, que celebremos estos cultos en la casa, que nos reunamos como grupos pequeños? ¿Aprueba Dios esos cultos en la casa? ¿Aprueba Dios la reunión de la iglesia en la casa, en esos grupos pequeños? Dejemos que la palabra de Dios nos dé la respuesta. La Biblia dice, porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Mateo 18, 20. Veamos este verso. Este verso aprueba esa reunión en su casa. Aprueba el hecho de que la iglesia se reúna en la casa. De hecho, aquí nos está hablando la palabra de Dios, que el Señor está en medio de donde hay dos o tres. O sea, si hay dos o tres, ya eso es la iglesia del Señor. No precisamente tienen que ser grupos grandes, porque la iglesia, como usted sabe, no es las cuatro paredes en la cual nos reuníamos en tiempos atrás. La iglesia es el grupo de personas que siguen al Señor y que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y como hemos enseñado en algunas otras ocasiones, son los llamados aparte del mundo, aparte del pecado, y consagrados para la gloria y la honra del Señor. Jesús utilizó los grupos pequeños. Él utilizó en las casas. Eso es otra de las cosas que nos aprueban el hecho de que nos reunamos en las casas, o que nos reunamos como iglesia, como grupos pequeños en las casas. Jesús inició su ministerio en la tierra mediante el establecimiento de un grupo pequeño. Y ese grupo pequeño se les llamó los 12, o sea, los 12 discípulos. Mateo 10, 2 al 4. Y Él estableció esos grupos pequeños para atenderlos en forma especial, para tenerlos con Él desde el principio y para relacionarse con Él, para que lo conocieran y conocer a ellos en forma personal. Jesús los llamó para que estuvieran primero con Él, para después formarlos en el ministerio. Y para después de formarlos en el ministerio, enviarlos a predicar con toda autoridad, para que echaran fuera demonios, para que sanaran enfermos, para que llevaran el evangelio a todas partes con poder
con el poder del nombre del Señor. Jesús proclamó su mensaje, es cierto, a grandes multitudes, pero también Él proclamó su mensaje en las casas. Él entraba en los hogares donde tenía reunión con grupos pequeños. Jesús constantemente hacía su trabajo de evangelismo entrando en el oikos de las personas. La palabra oikos se encuentra repetidas veces en el Nuevo Testamento y es comúnmente traducido por la palabra casa. Un ejemplo del uso de este término lo vemos en Hechos, capítulo 16, verso 31, donde se nos dice: y serás salvo tú y tu casa. Cuando le predicaron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo mismo que yo te digo. Si usted no ha creído en Jesús como Señor y Salvador, también te digo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo usted y también tu casa. Los grupos grandes que estaban con Jesús fueron precedidos por los grupos pequeños. Antes de que hubieran grupos grandes, Jesús se dirigió a los grupos pequeños. Es decir, que primero Jesús hizo un grupo pequeño y luego tuvo los grupos grandes. Jesús pasó la mayor parte de su tiempo con su grupo pequeño. Y ellos pasaron él pasó con ese grupo pequeño, pasó aparte con ellos para comer juntos. Dice que comían juntos, viajaban juntos, sufrían juntos, vivían de igual manera las dificultades juntos. En una ocasión dice: las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen su guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esa era la condición de él y de sus seguidores. Y a medida que el momento de la crucifixión se acercaba, era más íntima la relación con ellos y pasaba menos tiempo con las multitudes y pasaba más tiempo porque el tiempo se terminaba y él necesitaba formarlos, darles aliento, animarlos para que pudieran continuar con su obra. Las relaciones y no las organizaciones eran el aspecto central de la metodología de Jesús. Él quería relacionarse con los grupos pequeños, una relación de persona a persona. Y es lo mismo hoy en día. El Señor quizás ha permitido toda esta situación para que usted y yo nos relacionemos más así en grupos pequeños, para que haya más conocimiento entre los grupos pequeños. Porque, como digo, las relaciones y no las organizaciones eran el aspecto central de la metodología de Jesús. Los miembros del grupo simplemente participaban con Cristo en cualquier actividad que él realizaba. El grupo pequeño se convirtió en su laboratorio de aprendizaje y vivencia en primer lugar. El grupo pequeño fue el método de Jesús para enseñanza del liderazgo. Él usó ese grupo pequeño para formar ese liderazgo que se iba a ocupar de su obra enseguida. Su meta era equipar a ese grupo selecto de discípulos para que llevaran a cabo la labor de la enseñanza y predicar el evangelio después que él regresara a su Padre. Ese era el fin del Señor. Por eso él se dedicó a ellos. Por eso para él el hogar o los grupos pequeños era un punto estratégico para avanzar con su obra. La iglesia primitiva también puso en práctica las reuniones en los grupos pequeños. Los discípulos siguieron la metodología de usar ese punto estratégico que era la casa para la extensión del reino de Dios y el avance del evangelio, y también para la formación de muchos discípulos. Y dice la Biblia que aún habían bautismos en las casas, se hacían bautismos en las casas. Dice que en la casa del carcelero de Filipo, la Biblia dice, Hechos capítulo 16, 32 y 33, Pablo y Silas le anunciaron el mensaje del Señor al carcelero y a todos los de su casa.
Y a esa hora de la noche el carcelero los llevó y les lavó las heridas. E inmediatamente fueron bautizados él y su casa. Imagínate, en la casa del carcelero de Filipos. O sea, no tenía mucho tiempo de convertido, unos minutos de convertido. Y se convirtió ya en un lugar estratégico donde iban a recibir la palabra. Primero recibieron a Jesús como Señor y Salvador y luego de eso fueron bautizados. Las enseñanzas del Evangelio y el discipulado ocurrieron en las casas, según la palabra de Dios. Encontramos en Hechos 5, 47, dice, diariamente en el área del templo y en las casas, los apóstoles continuaban enseñando y anunciando las buenas noticias que Jesús es el Mesías. En las casas lo hacían. Los primeros creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en una casa. Dice que en el comienzo de la iglesia ocurrió en una casa, en un aposento alto. La iglesia ahí, en esa casa donde ellos, dice la Biblia, que se reunieron en el aposento alto y estuvieron ahí varios días buscando la presencia de Dios. Alguien dice que se reunieron primeramente como unas 500 personas y después quedaron como unos 120 ahí reunidos en esa casa como iglesia buscando la presencia de Dios por espacio de 10 días. Y dice que de pronto vino el Espíritu Santo y cayó sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En una casa, la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo. Y de repente dice, vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Hechos 2:2, en una casa. Ahí casi que es donde empieza la iglesia, en una casa es donde es llena del Espíritu Santo. Por eso la casa fue un lugar estratégico en aquel entonces y también hoy Dios quiere hacer de tu casa un lugar estratégico para la extensión de su evangelio, para que usted se gane a sus vecinos. Y porque ahí en su casa, gloria a Dios, usted puede buscar la presencia de Dios. Ahí en tu casa pueden ser instruidas personas. En tu casa, aún ahí Dios puede derramar de su Espíritu Santo y bautizar. Yo tuve la experiencia de estar con un grupo de jóvenes, de 12 jóvenes en una casa. Estábamos ahí reunidos compartiendo la palabra de Dios y de pronto los 12 fueron llenos del Espíritu Santo. Dios aprueba la casa como un lugar estratégico para el anuncio del Evangelio. Imagínate que la iglesia gentil, o sea, la iglesia no judía, nació en una pequeña reunión en una casa, la casa de Cornelio. Ahí nació la iglesia gentil, según lo narra Hechos capítulo 10. Dice que los hombres que fueron a buscar a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio declararon lo siguiente: un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle, le decían a Pedro. Y Pedro fue a la casa de Cornelio y allí la familia de Cornelio y sus amigos creyeron y fueron bautizados por el Espíritu Santo y fueron bautizados en agua. Vea, todo eso ocurrió en una casa. Una familia fue evangelizada, creyeron. Inmediatamente después de que creyeron, fueron llenos del Espíritu Santo. Y después de que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados. Eso ocurrió en una casa donde nació la iglesia de los gentiles. Pablo también discipuló una ciudad desde su casa. Pablo alquiló una casa y enseñó el Evangelio durante 2 años a todos los que se acercaban ahí. Pablo se quedó 2 años completos en una casa alquilada donde recibía a todos los que iban a visitarlo y les anunciaba el Evangelio y los instruía y los discipulaba. Eso ocurrió en una casa. Él anunció el reino de Dios y enseñaba acerca de Jesucristo ahí en una casa. Dice que lo hacía abiertamente y sin que nadie lo impidiera. Ahí lo dice Hechos 28, 30 al 31.
También una reunión de grupo pequeño en una casa se convirtió en una iglesia, según la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Dice que la casa de Lidia, según Hechos 16:40, se convirtió en un lugar de encuentro para los cristianos. La casa de Lidia se convirtió en un lugar estratégico para que se reuniera en la iglesia en aquel entonces. Ese grupo pequeño, dice la Biblia, que creció hasta que se convirtió en la iglesia de los filipenses, una de las iglesias que luego se hizo a cargo del cuidado integral del apóstol Pablo. Otros ejemplos encontramos en la Biblia. Dice Hechos 2:46, se nos dice que los creyentes compartían el mismo propósito cada día. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en la casa. Hechos 12:12 dice, se nos dice que en la casa de María, madre de Juan Marcos, había un grupo reunido en oración. Ahí en esa casa se reunía la iglesia. Pablo tenía por costumbre enseñar en público, pero también se encargaba de las enseñanzas en privado, casa por casa. Hechos 20:20. Romanos 16:5 dice, se llama, ahí en Romanos 16:5 se llama iglesia al grupo que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Dice, saluden también a la iglesia que se encuentra en la casa de Priscila y Aquila. En Colosenses capítulo 4, verso 15, se nos menciona otra iglesia en la casa de Ninfa. Dice, saluden de mi parte a todos los hermanos de Laodicea y a Ninfa y a toda la iglesia que se reúne en su casa, en la casa de Ninfa. Ahí se reunía la iglesia. Como hemos visto, el uso de los hogares para las reuniones de los creyentes y el uso de grupos pequeños tiene una sólida base bíblica. Como hemos visto en todos estos pasajes, los hogares son puntos estratégicos para la extensión de la obra de Dios. Son grupos estratégicos para llevar adelante la iglesia del Señor. Si usted pudiera estudiar la historia de China, usted averiguará que la iglesia se reúne en casas, en grupos pequeños. Así ha subsistido y así ha crecido la iglesia en esos lugares. Y también en muchos lugares donde es prohibido predicar el evangelio, la iglesia subsiste por medio de las casas, por medio de los hogares. Yo quiero decirle, hermano, si usted no lo ha entendido, porque quiero que lo entienda. Dios tiene un propósito para tu casa, Dios tiene un propósito para tu familia. Y Dios quiere establecer una iglesia ahí en tu casa. Ojalá que después de que todo esto pase, usted continúe con esos devocionales, continúe haciendo sus cultos y no solamente con su familia, sino que invites a los vecinos, a amigos, y pueda usar tu casa como punto estratégico para enseñar el evangelio, para predicar el evangelio, para formar discípulos. Esa es la voluntad del Señor. Así que yo creo que este tiempo que estás viviendo es un tiempo de ensayo, porque lo verdadero será cuando todo esto de esta pandemia pase. La realidad vendrá. El propósito grande de Dios ahí empieza a cumplirse, usando tu hogar como medio para seguir extendiendo el evangelio del Señor a tu vecindario, a tu ciudad, a tu pueblo y por todo Costa Rica y por todo el mundo. Pero Dios quiere que usted lo entienda. Dios quiere que usted lo comprenda, que usted lo reciba con todo su corazón. Dios quiere que usted le pueda decir como Josué, sí, Señor, mi casa y yo te serviremos. Como dice ahí
Hemos visto en toda esta enseñanza que desde que Jesús inició su ministerio y en el comienzo de la iglesia, las casas han sido lugares estratégicos para la predicación y el avance del Evangelio. Debemos entender que al igual hoy es un punto estratégico para seguir predicando y avanzando como iglesia de un modo eficaz. Y ustedes saben que desde casi el principio que vine acá, mi meta ha sido, y lo he proclamado, y lo he anunciado, y lo he escrito como meta, que cada hogar se establezca como un punto de adoración, un punto de predicación, un punto de discipulado, un medio por el cual se extienda la obra del Señor. Esa es mi meta. Por eso dije que debemos entender que al igual hoy, nuestro hogar, nuestra familia es un punto estratégico para seguir predicando y avanzando como iglesia de un modo eficaz. Te invito a decirle a Dios como Josué, Señor, yo he entendido tu propósito, he entendido lo que tú quieres para conmigo en este tiempo. Y yo quiero responderte, sí, Señor. Tú quieres usar mi hogar como un lugar estratégico para enseñar y predicar tu palabra, como un punto de reunión de iglesias pequeñas, de grupos pequeños. Yo quiero decirle, Señor, estoy de acuerdo. Yo quiero decirle que mi casa y yo te vamos a servir. Que yo y mi casa te serviremos. Que mi hogar, que mi familia, que mi casa está para que tú la utilices, para que se cumpla tu propósito. Dile al Señor, aquí está mi casa. Ella es y será una pequeña iglesia para tu honra y para tu gloria. Hermano, ¿has analizado esto que te he hablado? ¿Has entendido el propósito que Dios tiene para tu casa? Que Dios tiene tu casa como un punto estratégico para el avance del Evangelio. ¿Lo has comprendido de verdad? Hermano, ¿realmente quieres dedicar tu casa para la gloria del Señor? ¿Lo quieres hacer? Dios te llama a que lo haga. Dios te llama a que usted con tu casa, refiriéndose a su familia, pero también refiriéndose a esas cuatro paredes donde habita. Dios quiere que usted la dedique para su honra y su gloria y que lo use como punto estratégico para el avance del Evangelio. Hermano, ¿quieres decirle en esta hora al Señor? ¿Quieres entregarle al Señor tu casa? Yo te invito a hacerlo. Dígale, Señor, ahora entiendo que tú me has llamado con propósito. Tú me has llamado a servirte y no solamente a mí, sino que has llamado a mis hijos, al esposo, a la esposa, y también has llamado todo lo que tengo para que sea utilizado para el servicio de tu obra. Dígale, Señor, yo pongo mi casa, yo pongo mi familia para que se cumpla tu propósito. Dile, Señor, quiero que se cumpla tu propósito en mi casa, en mi familia, y que mi casa sea ese punto estratégico para el avance del Evangelio. Que mi casa sea el medio por el cual muchas personas te conozcan y te reciban como Señor y Salvador y sean formadas y sean bautizadas también en el Espíritu Santo. Dile, Señor, eso es lo que quiero. Ahora ora conmigo y dile, Señor, te doy gracias por esta palabra y te doy gracias por el propósito que tienes para conmigo y para con mi familia. Gracias, Señor, por fijarte en mí, por tomarme en cuenta a mí, a mi casa y a mi familia. Dígale, Señor, ahora en este momento dedico mi vida, dedico mi hogar, dedico mi familia para tu honra y tu gloria. Y declaro, Señor,
que este será un punto estratégico para que muchas almas vengan a tus pies. Y muchas almas vendrán a tus pies por medio de mi casa, por medio de mi familia. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, bendigo a cada persona que ha escuchado este mensaje y declaro que cada uno de esos hogares se convertirán en lugares estratégicos para el avance de tu evangelio, para la honra y la gloria del Señor. Veremos ahí milagros, veremos sanidades, veremos personas siendo llenas del Espíritu Santo, veremos verdaderas conversiones ahí. Señor, en el nombre de Jesús, porque en esos hogares se cumplirá tu propósito. Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amado hermano, por escuchar esta palabra. Espero que hayas entendido el mensaje y lo lleves a la obra. Que Dios te bendiga grandemente.